Bueno, ahí estaríamos grabando. Les quiero dar la bienvenida nuevamente a este estudio, a esta serie titulada Apocalipsis Ahora o Apocalipsis Now, como la he titulado, estudiando Apocalipsis en clave de verdad presente, en clave de verdad para este tiempo. Y vamos a comenzar con este estudio teniendo primeramente una palabra de oración, ¿sí? Previamente a eso, aquellos que están participando en esta noche, les recuerdo que en el canal de Verdad Presente he subido un material para que ustedes tengan para poder completar, compartir y bueno, ir llenando con de respuestas a las preguntas que vamos a ir haciendo esta noche del capítulo 2 de Apocalipsis, verso 12 al 17, que es el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Si no pueden descargarlo, no se preocupen, con una lapicera y un papel, como yo tengo acá en mis manos, les alcanza y les sobra, ¿sí? El material es simplemente una excusa, una oportunidad nada más para poder tenerlo de forma prolija, pero no es indispensable, ¿sí? Lo que sí es indispensable que ustedes tengan su Biblia a mano y muchas, pero muchas ganas de estudiar el espíritu correcto para congregarse en esta noche. Así que le voy a pedir al Señor en oración para que Él nos dirija, que nos guíe en este estudio. Es un estudio que he realizado hace ya tiempo, ¿sí? Pero que he ido sumando y agregando con lo que ustedes han ido compartiendo a lo largo de todo este tiempo. Muchos de los que han participado, de los que han veo a Emanuel, temas de Apocalipsis y otros hermanos y otros libros que uno ha ido leyendo. Así que bueno, es lo mejor que he podido hacer, pero seguramente hay mucho más para ir agregando, ¿sí? Vamos a meternos de lleno entonces y ahí lo vamos comentando. A todos aquellos que puedan hacerlo, los invito a ponernos de rodillas para orar. Amante Padre Dios nuestro que moras en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias de una manera increíble de habernos regalado este momentito para poder compartir tu palabra, para poder estudiarla. Te quiero dar las gracias, Señor, porque vos ponés en nuestro corazón este deseo de buscarte a vos, Señor, este deseo de conocer más acerca de tu palabra y sobre todo de la revelación más importante que dejaste en ella, que es el libro de Apocalipsis. Señor, te damos las gracias porque nos hiciste renacer en este conocimiento. Y te pedimos que no solamente nos presentes las cosas que están por ocurrir, sino que nos muestres hoy al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cuál es esa necesidad que tenemos hoy en particular cada uno de nosotros. Que ese pedido, Señor, se resuelva siempre en Cristo, Señor, y que alejes de nosotros todo temor y toda condenación que nos presenta este mundo y nos des consuelo en tu amado Hijo. Padre, rogamos su Espíritu en esta hora, que de la misma manera que presentó un mensaje a las iglesias en la antigüedad, ese mismo Espíritu, ese mismo Cristo nos hable hoy a nuestros corazones. Y Padre, pongo en tus manos las familias, los hermanos que estamos hoy congregados, que sean tus palabras y no las nuestras. Danos el Espíritu correcto para presentarlo. Y pido especialmente, Señor, en forma especial, por un proyecto que estamos teniendo para distribuir el cómic del conflicto de los siglos. Padre, pon tus manos también en ese proyecto. Estamos avanzando por fe, Señor. Tú eres el dueño del oro, de la plata, de todo. Padre, también pedimos para que nos ayudes, para que ese material tan precioso llegue a las manos de aquellos que más lo necesitan. En nombre de Cristo Jesús, lo pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén, Señor. Bueno, mientras nos vamos acomodando, yo voy cargando acá la Biblia porque no la tenía abierta para poder charlar y poder... La Biblia digital, además de la Biblia en papel, porque ustedes no lo saben, pero a partir del 5º capítulo estoy presentando todo, además del audio, que aparezca los pasajes bíblicos en pantalla, fruto de que me han preguntado qué versión utilizo de la Biblia y demás cuestiones. Así queda todo prolijo y cuando alguien lo quiera ver, tiene todo en pantalla. Bueno,
¿En qué pasajes nos vamos a detener hoy? Como ya aparece ahí en pantalla, ¿sí? Y ustedes lo han visto en el título del video, Apocalipsis capítulo 2. Verso 2 al 17, mensaje a la iglesia en Pérgamo. Vamos a comenzar con la lectura y nos metemos de lleno en el estudio de esta noche. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, con estas palabras, el Señor, nuestro Señor Jesús, como ya vimos en el primer y segundo pasaje, con estas palabras se dirige a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Bueno, vamos a ir con las preguntas que ustedes deben de tener si tienen el material en PDF y si no, ahí rapidito lo pueden descargar desde el canal, ¿sí? Bueno, desde el canal de Verdad Presente. Bueno, la primera pregunta, antes de arrancar con las preguntas, hacer un breve repaso de lo que ya venimos viendo. Primero, reconocer que siempre cuando habla de un ángel, ¿sí? Escriba el ángel y lees, siempre estamos hablando de un mensajero. No importa si no estamos hablando de alguien divino o humano, estamos hablando de que eso es un mensajero, eso es un ángel, ¿sí? En particular, en este caso, si bien podemos hablar de que el ministerio de los ángeles celestiales está más presente que nunca, Juan le estaba escribiendo a un mensajero concreto de una iglesia en particular que él administraba, ¿sí? Que él coordinaba en esa zona. Recuerden en el mapa que Pérgamo, Esmirna, Éfeso se encontraban muy cerca de la isla de Patmos, donde se encontraba el apóstol Pablo. Los mensajes están dirigidos para los mensajeros, o sea, los que tienen una responsabilidad en la iglesia. El otro punto que repasamos es que la iglesia está en una ciudad y no es la iglesia de la ciudad. Hay 7 iglesias, pero no porque haya 7 regiones, sino porque hay 7 situaciones. El otro punto es que Cristo se presenta en cada iglesia con una representación de sí mismo que esa iglesia, la de Pérgamo, necesita conocer. No es la misma la presentación de Éfeso que la de Esmirna, que, como la que leímos recién, la de Pérgamo. Otro punto es que cada iglesia representa tanto una época histórica, como leímos en las citas que ya hemos estado repasando semanas anteriores, como también una situación por la que puede estar atravesando el pueblo de Dios en el tiempo final. Los últimos 2 puntos para repasar es que no todas las iglesias tienen algo bueno o algo malo para mencionar, pero a todas se los exhorta para afirmar o restablecer su fe, ¿sí? Y por último, que hay una promesa a cada vencedor de cada iglesia. Teniendo esto presente, me gustaría mencionar hoy 2 perlas, ¿sí? 2 perlas que en realidad tienen un contexto mucho más amplio, que en algún otro momento lo prepararé el tema, pero me pareció muy necesario a la hora de embarcarnos con el estudio de las iglesias. El primero se encuentra en Proverbios, capítulo 13, verso 17, ¿sí? En el libro de Proverbios, capítulo 13, en el verso 17 nos dice: el mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Una palabra que no es de las más agradables en español. El mensajero fiel acarrea salud. No sé qué pensarás, Pame, que es la única que estoy viendo acá en pantalla. En vivo, perdón.
pero no me dice mucho, ¿sí? Salvo como que es alguien como que lleva, como que está tirando algo. Pero si lo vemos, por ejemplo, en otras versiones, voy a mencionar una sola, ustedes pueden buscar y hacer su investigación, pero en la versión Nueva Reina Valera 1990 dice: el mensajero malvado acarrea problemas, pero el mensajero fiel lleva sanidad. Hay otras versiones que hablan de lleva medicina, lleva salud. Qué interesante, la misma palabrita la que se utiliza aquí. El mensajero fiel lleva sanidad. Y pongámoslo ahora en mente lo que estamos leyendo. Estamos estudiando el mensaje a las iglesias y Juan le escribe un mensaje al ángel de esa iglesia, y ese ángel, que es un mensajero, tenía el destino, tenía el propósito de llevar salud a esa iglesia, ¿sí? Ese es el objetivo de todo mensajero. Mis hermanos, si Dios nos llamó, es para llevar sanidad, es para dar palabras de vida con sabor a vida y no muerte con sabor a muerte, ¿sí? Ese es el propósito por el cual nos está llamando el Señor, a ser verdaderos médicos misioneros donde nos estamos encontrando ahora, ¿sí? Entonces vemos lo siguiente que en su momento les dije. Cada uno de estos mensajes son el remedio de Dios para esta humanidad doliente, para su iglesia. Y el otro pasaje, otra perla que encontré en la semana, en la escuela sabática, estudiando, en fin, tiene que ver con para quién es el testimonio de Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis. No solamente estos 2 capítulos, que podríamos estar refiriéndonos a un momento en la historia, podríamos estar refiriéndonos a un periodo histórico, profético. No, estamos hablando de para quién es el testimonio de todo Apocalipsis, ¿sí? Ya vimos que en Apocalipsis capítulo 1, yo ya lo mencioné en los primeros temas, Apocalipsis capítulo 1, verso 11, dice: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. O sea, no está hablando simplemente escribí estas cartitas y envíasela a cada uno de ellos y que cada uno se arregle con lo que le voy a decir a cada uno de ellos. No, el Señor quiere que todas las iglesias reciban este libro, el libro de Apocalipsis. Entonces vemos que es un mensaje que trasciende la cuestión ¿cómo por decirlo? La cuestión temporal, ¿sí? La cuestión de que, no, Éfeso solamente para el año 31 al año 100. Sí, pero si todo el libro de Apocalipsis era también para Éfeso, es porque Éfeso trasciende el año 31 al año 100 después de Cristo, ¿sí? Y el pasaje que es la perla para esta noche, otra perla más, es el verso 16. Dice: yo, Jesús, os envié a mi ángel con este testimonio. ¿Para quiénes? Para las iglesias. Apocalipsis 22, 16. El mensaje de Apocalipsis es el mensaje para todas las iglesias, no para la Odisea que viene el tiempo del fin, sino para todas. Entonces, este pensamiento que yo lo presenté con cita del Espíritu de Profecía, fíjense cómo armoniza con la portada y la tapa de este libro de Apocalipsis. Bien, vamos al capítulo 2, verso 12, y ahora sí nos metemos de lleno con el estudio del mensaje a la iglesia en Pérgamo, ¿sí? Bien. Tengo la versión bíblica, vamos a volver a la Reina Valera 60. Bien, acá estamos. Punto número 1. ¿Qué significa el nombre Pérgamo? Yo escuché de predicadores que hablan de que Pérgamo es la combinación de 2 palabras, por un lado ¿sí? Que es algo que es aumentativo, y gamos, que tiene que ver con el matrimonio, ¿sí? O sea, como que es algo más allá del matrimonio o algo que aumenta ese matrimonio, y por lo general en un matrimonio, una relación de 2, algo que aumenta, que no sea el amor, tiene que ver con el adulterio, con la fornicación. Entonces, ya de lleno, muchos lo presentan desde esta óptica de una iglesia adúltera.
y en nada se equivocan. Ahora, si uno lee lo que dice el diccionario Strong, Pérgamo, del griego 4010, viene de fortificado, ¿sí? Algo que está bien custodiado, algo que está bien guardado. Y esta palabra a su vez viene de el griego 4444, Purgos, que aparentemente la palabra primaria era burgo, ¿sí? Torre, castillo. Hoy podemos hablar de burguesía y todos van a saber de lo que estoy hablando, de una clase media, pero en la antigüedad la burguesía era el que vivía en los burgos, ¿sí? En las ciudades fortificadas, que eran las ciudades en la antigüedad, por lo menos del año 1000, 1100 en adelante, los burgos o los castillos, las ciudades, eran los lugares donde estaban los comerciantes y los lugares administrativos para que funcione el reino, ¿sí? Después en las campiñas, ¿sí? En la campaña iban a estar los trabajadores que iban a alimentar a esta ciudad, pero dentro de lo que era cada una de las regiones, la ciudad era lo más importante y tenía que ser custodiado, ¿sí? Allí vivía el rey, por ejemplo. En el diccionario adventista, Pérgamo lo traduce como ciudadela, acrópolis, altura y en relación a esta ciudad se refiere a la antigua capital de Misia, ubicado en el Valle del Caico, a 24 kilómetros del mar y a 5 kilómetros al norte del río Caico, ¿sí? Búsquelo en un mapa porque no voy a explicar esto. Tiene que ver con lo que hoy es Turquía, está muy cerca de lo que es Grecia, ¿sí? Esta ciudad tenía, o esta región tenía una ciudad muy importante, la Acrópolis, que estaba construida en la cumbre y las laderas de un abrupto monte que se elevaba a 300 metros de altura sobre la llanura. Albergaba la mayoría de los edificios públicos más importantes. ¿Vieron esas típicas ciudades griegas donde está arriba de todo el templo? Bueno, eso estamos hablando, ¿sí? Tiene un sentido. En esa época estamos hablando de que buscaban esas ciudades no solamente por las inundaciones, como hoy veríamos las ciudades más pudientes, ¿sí? O los barrios más pudientes que están en la altura, y las casas más bajas o las casas que pertenecen a los obreros o al pueblo, siempre la parte más baja, que son donde se inunda. Entonces tenía una cuestión edilicia necesaria, pero por lo general era una cuestión defensiva. Una muralla bien alta, en un lugar alto, de difícil acceso para que la ataquen, ¿sí? Entre estos palacios o entre estas unidades administrativas que se encontraban en esta acrópolis, se encontraba un gran teatro que rivalizaba en tamaño con el de Éfeso. Se encontraban los templos dedicados a Atenea, a Demeter y un gran altar a Zeus de 39 metros de largo, 36 metros de ancho y 12 metros de alto. Impresionante. Esto los investigadores alemanes del final del siglo XIX lo desarman a esta estatua de Zeus y la llevan a Alemania para rearmarla y reubicarla, ¿sí? Estos arqueólogos alemanes también se concentraron en lo que se llama el Asklepeion, que es el complejo en honor a Esculapio. ¿Y quién es Esculapio? Por favor, presten atención a estos detalles. Espero que se esté escuchando bien. Presten atención a estos detalles porque cada una de estas cositas tiene que ver con la otra. Esculapio era el dios de la sanidad. Y este dios, o este lugar, ¿sí? Donde se encontraba la estatua y todo en adoración a este dios, también se encontraba la gran escuela de medicina, donde estudió, por ejemplo, el gran médico Galeno, que recibió su preparación en esta institución, y fue el que, bueno, ya vamos a contar un poquito, pero fue el que sirvió al emperador Marco Aurelio. ¿Te acordás de la película Gladiador? Que había un emperador muy viejito que muere al principio porque le meten una almohada en la cara. Bueno, nada que ver con la realidad. Ese emperador no muere porque viene su hijo Cómodo a ahogarlo, ¿sí? Sino que tiene que ver con la peste antonina, ¿sí? O la peste también de Galeno, se llama porque obviamente estaba la familia de los antonianos y también estaba Galeno como médico interviniente de esta situación de pandemia, una de las pandemias más recordadas del siglo II y de principios de esta era cristiana, y donde este médico Galeno implementa un montón de
de conocimientos que estudió en esta escuela de medicina, entre ellos, por ejemplo, el de aislar a las personas, el de la higiene de manos, pero siempre de manera obligatoria, dictatorial, ¿sí? O sea, se le obligaba a la gente a que haga esto en función de su salud, ¿sí? Y entre estas cositas que ocurrieron en ese momento con Marco Aurelio a la cabeza, era perseguir a los cristianos porque se creía que ellos eran los responsables de estas pandemias, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esta escuela de medicina o este lugar donde se encontraba el templo de Esculapio, no había solamente una escuela de medicina, había un hospital con sala de tratamientos, había un teatro para entretener a los pacientes y un santuario dedicado a Esculapio. El nombre de esta ciudad Pérgamo a vos te sonará de otra cosa, Pérgamo, pergamino, ¿sí? Y es que en el año 203 al año 181, el emperador Ptolomeo V de Egipto prohíbe que Pérgamo desarrolle o compre, los rollos de Egipto. ¿Por qué? Porque Pérgamo estaba haciendo una biblioteca que rivalizaba con la de Antioquía. Entonces, ¿qué empezó a hacer la gente de Pérgamo? Bueno, empezó a crear y a producir sus propios rollos, ¿sí? Que eran un material de curtido de cuero, de excelente material donde escribían los griegos, y bueno, de ahí el nombre de la ciudad en honor a este rollo, ¿sí? Hablando acerca de Esculapio, busquen después, se me va a ir el tiempo hablando de él, pero era un dios, ¿sí? Del cual no hemos hablado mucho, pero ustedes lo han visto más de lo que ustedes creen, ¿sí? Hasta este momento no sabías que se llamaba así y pensaste que tenía que ver con otra cosa. Pero cuando al venir a tu casa hoy te cruzaste con alguna ambulancia, pasaste por algún hospital y encontraste detrás de cada ambulancia un logo de una serpiente rodeando un bastón o lo que es una vara, ¿sí? Ese es el símbolo del dios Esculapio porque es el dios de la sanidad, el dios de la medicina. Se dice que sus atributos se representan con una serpiente enrollada en un bastón, piñas, coronas de laurel, una cabra o un perro, ¿sí? El más común es el de la serpiente, animal que, según los antiguos, vivía tanto sobre la tierra como en su interior. Y Asclepio o Esculapio tenía el don de curación y conocía muy bien la vegetación y en particular las plantas medicinales, ¿sí? O sea, conocía cosas que en la apariencia parece muy bueno, pero el símbolo y lo que está representado detrás de eso no es otra cosa que una serpiente. En honor a Asclepio se utilizaba en las prácticas de medicina un determinado tipo de serpiente no venenosa en rituales de curación, y estas serpientes, las serpientes esculapias, se arrastraban libremente por el suelo de los dormitorios. ¡Qué lindo para recibir esa cura! Pero bueno, así era como se producía en la antigüedad, se arrastraban por el dormitorio donde los enfermos y heridos dormían, y estas serpientes se introducían en la fundación de cada nuevo templo de Asclepio en todo el mundo clásico, ¿sí? Así creían ellos que llegaba la sanidad a través de esa serpiente. Nos metemos de lleno entonces al texto, ya vimos lo que es Pérgamo, lo demás lo hemos explicado en otros capítulos. Ahora, ¿cómo se presenta Cristo? Pregunta número 2. Él se presenta, dice, como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, ¿sí? ¿Y qué significa esta presentación? ¿Qué significa su presentación? En Apocalipsis 1:16 nos dice, hablando acerca de Cristo, que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Sí? Sabemos de dónde procede. Dice que el que tiene la espada aguda de 2 filos, bueno, ahora sabemos que esa espada procede de su boca. ¿Y para qué se usa esa espada que sale de la boca? Mirá, en Juan, capítulo 5, verso 28, nos dice que vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, oirán la voz de Cristo.
Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, la boca puede ser para vida, pero también nos dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, hablando acerca de este sistema malvado, maligno, apóstata que va a surgir en el tiempo del fin, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Perdón, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sí? Entonces de su boca puede salir palabras de vida, de resurrección, pero también pueden salir palabras de juicio, de destrucción. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 19, digo para aquellos que han estudiado alguna vez este capítulo, Apocalipsis 19 dice que de su boca, de la boca del Cordero, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Pareciera ser que fueran dos cosas distintas, ¿sí? Por un lado la espada aguda, por otro lado la vara de hierro. Ya vamos a definir lo que es. Pero veamos que en Isaías 11, capítulo 11, verso 4, Isaías 11:4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Vos fijate ahí cómo la espada y la vara para el texto es sinónimo, ¿sí? Por eso es que lo va a regir con vara de hierro, porque esa vara de hierro que sale por su boca es su espada. Y dice, para completar este pasaje, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Mis palabras, ¿qué son? Dice Cristo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Sí? ¿Se lo recuerdan bien? Juan 6, mal lo recuerdo. Juan 6:33. No era ahí. Bueno, mis palabras, dice el Señor, en este capítulo, mis palabras son espíritu y son vida. Ahora, sabemos que Él va a venir a regir con vara de hierro. Apocalipsis 12:5, un niño va a venir a regir con vara de hierro. Y ese niño que fue engendrado en la eternidad, Salmos 2, verso 9, va a regir con vara de hierro. ¿Qué es esa vara de hierro? ¿Qué es esa espada aguda de dos filos? En Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, verso 12, de esto ya lo hablamos, ¿sí? Pero bueno, ahora le estoy dando otro contexto, ¿sí? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, la palabra de Dios es esa espada aguda de dos filos. Y porque siempre hablamos de dos testigos para cada pasaje o cada pregunta, en Efesios capítulo 6, Efesios 6, verso 17, el apóstol Pablo dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Así que nos queda, creo, hiper claro, la espada del Espíritu, la espada de Cristo, es la palabra de Dios. No hay mucha más vuelta que dar. Pero cuando uno ve las expresiones de que Cristo va a venir a regir con vara de hierro, y cuando dice la espada aguda, lo que hace referencia es que Él va a venir a regir con su palabra, que la palabra va a ser lo que va a sostener el sistema de gobierno actual y por la eternidad, ¿sí? Ahora, pregunta número 4, y es la pregunta que hacemos cada vez que tenemos estos estudios. ¿Por qué es que se presenta así? ¿Por qué es que Cristo estaría interesado que la iglesia de Pérgamo entendiera esta verdad? ¿Qué pasa con la iglesia de Pérgamo que no entendía acerca de la obra de Cristo en este sentido? Que es Él el que tiene esa espada. Esta iglesia lo que necesita saber, verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Parece ser que esta iglesia estaba pasando por una situación que ahora vamos a estudiar, por la cual si no se arrepentía, iba a ocurrir, iba a ser juzgada de la misma manera de la otra gente de la cual se estaba relacionando en adulterio y no lo tenía muy claro.
Por eso es que Cristo se tiene que presentar. Esta iglesia necesita saber, necesita conocer la norma del juicio de Dios. Necesita conocer su ley, necesita conocer su palabra. Esta iglesia la está rechazando. Por eso habla de que cree en Cristo, pero no lo reconoce a Cristo como el autor de esa ley, como el autor de esa palabra. Por eso tiene detrás metido un montón de apostasía y un montón de Babilonia metido adentro. Necesita conocer que Cristo es un ser santo, que su palabra es santa, que sus mandamientos son santos, son justos y buenos, y que ese pueblo tiene que ser santo, santo apartado. ¿Sí? Eso es lo que significa. Les habla Cristo para que reciban vida de su espíritu, de sus palabras, y les dice: yo soy el que tiene esta espada, pero quiero que ustedes reconozcan que esta espada es para que ustedes tengan vida. Pero si no la reconocen así, va a ser de juicio y de condenación para ustedes. En Juan capítulo 12, Juan 12, anoten por favor, porque si no se van a marear buscando de acá para allá. Anoten si no llegan. Juan 12, 47 al 50 nos dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Estos pasajes dicen una verdad muy pero muy clara. Primero, que Cristo vino a salvar, no vino a juzgar. A pesar de que Dios le da el juicio al Hijo, ¿sí? Él dice que yo no lo juzgo porque no vino para eso, sino para salvarlo. Pero el que lo rechaza y no recibe las palabras de Cristo, ya tiene juicio, ya tiene quien le juzgue, que es la palabra que él está hablando. Que esa palabra la recibe del Padre y que esa palabra, si bien es para juicio en el día postrero, esa palabra es vida eterna. Entonces acá nos presenta este concepto, ¿sí? Que estábamos presentando en Apocalipsis 2, 12 y 16, nos lo presenta de una manera armónica, ¿sí? Como esa palabra que es vida eterna también va a ser para juzgar. Y no me quiero meter con otros asuntos más acá que están buenísimos, ¿sí? Pero con esto creo que es suficiente. Pregunta 5. Hoy no vamos a tener muchas preguntas. Si ustedes ven ahí el texto, van a ver que son 9. ¿Cuáles son las características favorables de la iglesia? ¿Tienen características de las cuales se pueda mencionar como algo positivo? Bueno, en Apocalipsis 2:13 nos menciona que Cristo conoce sus obras. Y también sabe, además de sus obras, sabe dónde vive. Jesús sabe dónde estamos, mis hermanos. A veces nosotros creemos que nos podemos esconder a la vista de Él, pero Él dice: yo sé dónde moras. ¿Y dónde estás morando? Mora o vive en el trono, dice, donde está el trono de Satanás. Para entender un poco de qué es el trono de Satanás, tenemos que referirnos un poco de qué es el trono de Dios, ¿sí? Y si bien sabemos que el cielo es el trono de Dios y la tierra estrado de sus pies, en Jeremías capítulo 17, anótenlo, Jeremías 17:12, dice: trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar ¿de qué? De nuestro santuario. Tremendo, ¿verdad? No sé si ustedes lo habían visto esta expresión alguna vez, pero el Señor considera a su santuario, a su lugar de reunión, como el trono de gloria. Y Ezequiel 43:7 repite exactamente lo mismo. Ustedes lean después del contexto, pero está hablando de las leyes del templo y está hablando de ese nuevo templo que le muestra en visión al profeta Ezequiel, y le dice: y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel
para siempre, ¿sí? Hablando de su santuario, de su templo, se refiere como el lugar de su trono. Ahora, ¿cuál es el trono de Satanás? Si vimos que el santuario de Dios es el trono de Dios, el santuario de Satanás es el trono de Satanás. Algo muy parecido vimos, no con la expresión santuario, pero sí con la expresión de sinagoga, ¿sí? En Apocalipsis 2:9 vimos que Esmirna tiene a judíos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Tiene a esos judíos, no tiene a toda la sinagoga, pero tiene entre sus filas a gente que es hipócrita, que es mentirosa, ¿sí? Infiltrado, llámalo como quiera. Y en Apocalipsis 3:9 nos dice acerca de la iglesia de Filadelfia: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Sí? Nuevamente nos dice que les va a entregar de esa sinagoga a los judíos, pero no nos dice ni con Esmirna ni con Filadelfia que ellos están en el lugar de donde está esa sinagoga, sino que hay judíos falsos metidos entre ellos, hay judíos falsos que los están acusando alrededor, pero nunca metidos, ¿sí? Hasta acá vimos a los miembros de esa sinagoga, ahora vemos el lugar donde estaba esa sinagoga y quién estaba viviendo en el lugar donde estaba esa sinagoga. Bien, vive entre los que dicen ser judíos y no lo son, ¿sí? O sea, vive entre mentirosos. Y esa sinagoga es justamente la capital de esa mentira y es la capital de aquellos que se justifican por las obras, ¿sí? Porque dicen ser algo que no lo son. Están manifestando cosas que realmente no están viviendo. Ahora, yo les digo, esto es Roma. Y ustedes me dicen, ¿y cómo sabes, Leandro, que lo que estás mencionando acá, como la sinagoga de Satanás o el trono de Satanás, es Roma? Partamos de la base. Dice acá en Apocalipsis 2:13 que el lugar donde mora es el trono de Satanás, ¿sí? Satanás, en Apocalipsis 12:9, nos dice que es el gran dragón. ¿Me siguen hasta acá? Apocalipsis 12:9. Y en Apocalipsis 13:2 nos dice que a la bestia, que es Roma, se le dio poder, trono y autoridad del dragón. Es decir, Satanás le da el trono a la bestia. Entonces, cuando hablamos de el trono de Satanás o el trono del dragón, ahora estamos hablando que es el lugar donde se encuentra la bestia. Es decir, Roma. Creo que quedó más que claro con esa explicación de lo que estamos hablando. Y no hay mayor capital del mundo o mayor religión en esta tierra que abogue por la justificación por las obras como la iglesia que está en Roma. Miles de ejemplos podría dar y sé que me faltaría alguno, así que desde tener que persignarse, etc. Ustedes ya saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Y todo eso es justificación por las obras. El gran problema que surge en el siglo XVI con Lutero, una lucha, un combate contra la justificación por las obras. Y lo que surge en el Concilio de Trento para finales del siglo XVI es esa respuesta al combate, pero nunca una solución al problema. Roma sigue apostando a la justificación por las obras. Hace falta algo que yo haga para ser salvo. Y de ahí no van a salir, ¿sí? Porque por lo menos el trono de Satanás se encuentra allí. Y el último punto que encuentran como algo loable, que Cristo encuentra como algo para destacar de esta iglesia, es que retiene su nombre y que no negó su fe, ¿sí? O sea, retiene el nombre de Jesús. Apocalipsis 14:1 nos hace referencia de que el nombre de Dios es el carácter de Dios, ¿sí? Que es lo que vamos a tener grabado en nuestra frente. El nombre de Dios tiene que ver con eso. Jehová significa yo soy el que soy. Es decir, yo soy es eterno. Él nos está compartiendo en su nombre su eternidad, la vida eterna. Y el que soy nos está compartiendo lo que Él es. Cuando tenemos el nombre de Dios, no solamente tenemos su eternidad, sino también tenemos su naturaleza, su carácter, su amor. Eso es el nombre de Dios. Y eso es lo que Él desea grabar en nuestra vida, su carácter, su vida, su imagen. Y lo otro dice que no negó
su fe, la fe de Jesús. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sí? Entonces le habla a una clase de personas, esta iglesia de Pérgamo, que entre ellos hubo mártires, hubo gente que tuvo que dar su vida por amor a la fe de Jesús, porque fue un testigo fiel. Ahora, ¿quién es este Antipas? Si ustedes buscan en diccionarios cristianos, etc., les va a aparecer como un obispo de la antigüedad, pero no da ninguna referencia. Ahora, hay una referencia que me gustó mucho, que es de Alonso T. Jones, un pastor adventista. Él escribe el 3 de abril del año 1900, no lo voy a leer la cita, pero sí voy a dar el concepto con el mismo griego, que no es el nombre de una persona. ¿Sí? ¿Y cómo surge esto? Bueno, la palabra Antipas, G493, o griego 493, viene de la combinación de dos palabras. Por un lado, el del griego 476, anti, ¿sí? Que es lo opuesto, que es en lugar de, que es debido a. Y por el otro lado, el griego 3962, pater, o padre, o patriarca, o papa. Entonces, el antipapa, o el Antipas, está hablando de alguien que está opuesto al papa. Entonces lo volvemos a leer, que ni aún en los días en que estos antipapas, en estos que se oponían al papa, sus testigos fieles fueron muertos entre vosotros, donde mora Satanás, ni aún en ese momento vos negaste mi fe. Es decir, en los tiempos de estos de Pérgamo, en los tiempos o en los momentos donde algunos están tibios en otras cuestiones de la fe, en el mismo lugar hay gente que se la está jugando. En Pérgamo eran muertos los que se oponían al Papa. En Pérgamo eran muertos porque era en el lugar donde moraba el Papa. No estamos hablando acá de cristianos, de creyentes que están viviendo en cualquier parte, no. Están dentro del sistema, están dentro de Babilonia. Y ellos creen que ahí, aún dentro de Babilonia, pueden manifestar su fe. El problema estaba en estar donde el enemigo está. Perdón este trabalengua, pero el problema, en este caso puntual, era en el lugar donde ellos moraban. ¿Tendrá que ver el rechazo de la palabra de Dios con esta decisión de esta iglesia? ¿Tendrá que ver el que esta iglesia haya rechazado a Cristo como aquel que posee la espada aguda de dos filos, con lo que vamos a leer a continuación? ¿Estamos en el lugar donde estamos? Y escuchen bien esta pregunta. ¿Estamos donde estamos hoy por decisión propia o por un así dice Jehová? Esta es la pregunta que debiéramos hoy resolver en Pérgamo. ¿Estamos donde estamos porque me gusta el lugar, porque la cultura, porque el trabajo, porque los negocios, porque la tradición, o porque la palabra de Dios dice y porque Dios me confirmó eso que está en la palabra respecto donde estoy viviendo? Y hablemos de todas las otras situaciones que uno regularmente tiene en esta vida, ¿sí? Donde trabaja, donde estudia, donde asiste a los cultos de iglesia. ¿Qué se le reprocha a esta iglesia? 14. Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ya vamos a ver que en otras iglesias tienen más que pocas, pero en esta dice tengo pocas, ¿sí? Y no por pocas no dejan de ser importantes, pero aún así son cosas breves, pequeñas que tiene que resolver. ¿Qué tienes ahí? A los que retienen la doctrina de Balaam. No te dice que vos estás reteniendo, Pérgamo, la doctrina de Balaam, pero tenés algunos entre los tuyos,
o compartís con gente que piensa de esa manera, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vamos a analizar ese punto. Retienen la doctrina de Balaam, retienes a los que retienen esa doctrina. ¿Quién fue Balaam? En Números 22, capítulo 22 al capítulo 24, que por obvias razones temporales no vamos a leer, Balaam fue un profeta de Dios, pero que estaba en apostasía, ¿sí? Andaba vagando por las tierras y estaba al servicio de los reyes de la región. Obviamente no había ningún tipo de caridad en ese sentido. Si lo reconocían en sus tiempos, era porque habrá realizado previamente a eso otras funciones que le han sido redituables, pero nunca funciones en contra del pueblo de ese Dios al que él decía representar como profeta. Intentó maldecir al pueblo. Y si bien él dice, aunque me den todo el oro y la plata del mundo, no voy a hacer algo en contra de Dios, cuando Dios le dijo avanza, tampoco dijo, pero no lo hagan, no me den el dinero, Tampoco en ningún momento él dijo, bueno, ahora Dios me lo permite, pero lo voy a hacer de forma caritativa. No, había un interés detrás de Balaam, pero también sabía de las realidades concretas, de que no podía hacer algo en contra de quien era su señor. Como no pudo hacer lo que él deseaba, ¿sí? Que era llevar adelante su propósito, maldecir al pueblo de Israel y cobrar esa fortuna, como no pudo, ideó un plan para llevar al pueblo de Israel a la apostasía. ¿Saben cuál? Y no se encuentran números ni del 22 al 24, ni el 25, porque en el 25 está la historia, y no nos dice nada, sino que en Números, capítulo 31, verso 15 al 16, Moisés nos relata la historia. Dice Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Sí? Y en este pasaje nos responde qué es lo que hizo Balaam cuando no pudo llevar adelante su propósito. A través de la apostasía, a través del contacto del pueblo de Israel con mujeres, ¿sí? Y esto, proféticamente hablando, nos lleva a considerar la unión del pueblo de Dios con las mujeres de esta tierra, con las otras iglesias que son mujeres, ¿sí? Efesios 5, una mujer es una iglesia, las mujeres que llevan apostasía al pueblo de Israel son las iglesias falsas, las iglesias caídas. Entonces, ¿qué es lo que hace Balaam? Llevar a un encuentro ecuménico entre el pueblo de Dios y las falsas iglesias, ¿sí? Entonces, ¿a quién estaba reteniendo Pérgamo? Estaba reteniendo en sus filas a aquellos que proponían el movimiento ecuménico dentro de la congregación. ¿Qué es lo que buscaba Balaam? Buscaba agradar al rey, a Balac, y agradar a Dios. Es en ese estado en el que se encuentra Balaam, ¿sí? Que se encuentra hoy queriendo agradar al actual rey de ese trono, ¿sí? Ya lo mencionamos, a la iglesia en Roma, al máximo dirigente de la iglesia de Roma y a Dios. Se encuentra entre las dos cosas, entre la espada y la pared, ¿sí? Y quiere negociar y quiere obtener ganancias. En 2 de Pedro, capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2, nos habla de estos falsos profetas, ¿verdad? Verso 3 nos dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto es una palabra durísima para todos los líderes que tienen una responsabilidad para con el pueblo, ¿sí? Aquellos que simplemente ejercen su función para obtener un rédito económico, ¿sí? Trabajan, bautizan por números, por ganancia, no por amor al evangelio.
Y verso 14 al 16 del mismo capítulo, 2 de Pedro capítulo 2, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, ¿sí? Lo peor de lo peor de lo peor. Ahora, en este sentido, verso 15 nos dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y esto es lo más terrible, que lo que buscó por dinero fue maldecir al pueblo. ¿Y cuántos hoy, por amor a un rédito económico, lo que llevan es maldición para la casa de Dios? Porque si bien pueden estar haciendo una buena obra, entre comillas, esa buena obra no tiene el fin de glorificar a Dios, sino glorificar a sus bolsillos. Por eso el resultado natural de eso tiene que ver con ojos llenos de adulterio, saciedad, no se sacian de pecar, el seducir, la avaricia, el corazón lleno de codicia, hijos de maldición, ¿sí? Cada uno está buscando un premio en esta vida. Algunos estamos buscando el galardón celestial. Ellos están buscando el premio de la maldad. Cada uno va a recibir lo que está buscando. Y este Balaam fue reprendido por su iniquidad por una bestia de carga, por una burra. Y en este tiempo, Dios va a juzgar a estos líderes con gran conocimiento a través de burros. Burros que no sabían hablar, que no sabían manejar los medios técnicos ni nada por el estilo, pero que Dios está llamando a lo necio para avergonzar a los que saben, para avergonzar a aquellos que debían haber sido los primeros en llevar el evangelio, pero decidieron otro camino. En Judas 1:1, Judas 1, verso 11, Judas, el único capítulo que tiene, el verso 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. En los tiempos donde esta iglesia se manifestó históricamente, estamos hablando del periodo que va del año, si no recuerdo, 313 al año 538, ¿sí? O sea, de los tiempos de Constantino hasta los tiempos donde comienza el periodo de persecución, ¿sí? De Justiniano. En este periodo se manifestó una clase de líderes religiosos, como Eusebio de Cesarea, entre otros, pero este es el caso paradigmático, en donde por querer llevarse el agrado del emperador Constantino, lo convence de un error garrafal como el domingo, por estatus y por demás cuestiones, ¿sí? Lo convence de que en realidad, si bien la Biblia no marca un cambio, bueno, hay otras razones por las cuales podemos llevar adelante la adoración de un día que para los romanos era muy importante, sobre todo para los soldados romanos, que eran los que estaban sosteniendo el imperio, una adoración que habían traído desde Persia, ¿sí? La adoración a Mitra, la adoración al sol. Eso permea la cultura cristiana a través de estos líderes religiosos que, como Balaam, lo único que les interesaba era la ganancia. También dice este pasaje, Apocalipsis 2, 14, que enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Bueno, comer cosas sacrificadas a ídolos, nos dice Apocalipsis 3, 20. Perdón, no tan adelante. Apocalipsis 2, 20. Ya me he ido del otro capítulo. Apocalipsis 2, 20. Ya vamos a ver esto la semana que viene, cuando hablemos de Tiatira. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel es una mujer, es una iglesia. Se dice ser profetisa. Un profeta es la voz de Dios. O sea, es una iglesia que dice tener la voz de Dios.
es la que enseña y seduce a mis siervos, o sea, a siervos de Dios, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿sí? Vamos a arrancar con el tema de fornicar, ¿sí? La Escritura es clara con respecto a este tema, hay un mandamiento específico, ¿sí?, en relación a este asunto. Nos dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8, que los fornicarios, al igual que otra lista de sinvergüenzas que rechazan el amor de Dios, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces un fornicario no va a entrar al reino de Dios, no va a entrar al cielo, pero nos dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 1 Corintios 6:15. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? En ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero con el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Entonces, verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, estamos hablando de un pueblo que estaba yendo por estos caminos de enseñar a fornicar, enseñar a unirse con la ramera, con esta Jezabel. ¿Quién es esta Jezabel? Una mujer, una iglesia que dice tener la palabra de Dios. ¿Cómo muere Jezabel? ¿Lo recuerdan? En Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 33 al 36, nos dice que ella muere de la manera más horrible, ¿sí? Ella es lanzada desde la parte más alta, ahora no recuerdo bien de dónde, pero ella estaba en una parte muy alta. La echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y la atropelló. Y entonces dice que quería ir Jehú, que fue el que la juzgó, ¿sí? Quería ir para que la sepultaran y dice que no hallaron más de ella más que la calavera. Esto es una historia de terror, ¿sí? Y los pies y las palmas de las manos. ¿Por qué? Porque nos dice verso 36 que esto ya había sido profetizado por Elías, que en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezreel o Jezabel. Esta mujer murió despedazada. Esta mujer murió de la manera más cruel que puede morir una persona. De la misma manera, Apocalipsis 17, verso 16, nos relata cómo va a terminar este sistema. Nos dice que los 10 cuernos que viste, Apocalipsis 17, 16, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego. La misma descripción que había para Jezabel en el Antiguo Testamento, ahora estamos hablando de esta mujer ramera, Babilonia la Grande, que es obviamente la iglesia de Roma. ¿Qué es lo que están enseñando? A unirse con Roma. Apocalipsis 14:8 nos dice, el segundo mensaje angélico, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. De ella fornicaron reyes, fornicaron mercaderes. ¿Y qué es lo que nos está presentando? Que si se les está enseñando a fornicar, se les está enseñando que la iglesia puede tener relaciones con el Estado. Ya vimos antes que Balaam lo que quería era ecumenismo. Lo que quiere ahora, porque es la relación de adulterio entre las mujeres del mundo y la iglesia de Dios. Pero en este caso se les está enseñando a fornicar, ya no solamente en esta cuestión adúltera, sino también de ecumenismo, sino también ahora en este sentido de una relación entre iglesia y Estado, ¿sí? Y esto de comer cosas sacrificadas a los ídolos es un mandato que está de la antigüedad, obviamente, pero que refuerzan los apóstoles en Hechos 15:29, entre otros consejos más que da, y el apóstol Pablo nos lo vuelve a recordar en 1 Corintios 10,
Pareciera ser ahí porque el que quiere leer a Pablo y ser enroscado va a encontrar lo que quiera. Pero el que lo quiere leer a conciencia y entender de lo que él está presentando es en relación a la libertad de conciencia, a la libertad de elección, vamos a encontrar cosas espectaculares, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dice, verso 19, 1 Corintios 10, 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y te dice que lo que sacrifican los gentiles a los ídolos, a los demonios lo están sacrificando. Es decir, que si alguien comía de algo sacrificado a los ídolos, estaba comiendo de los demonios, ¿sí? Y no quiero que te hagas partícipe con los demonios. Es decir, comer las cosas sacrificadas de los ídolos era hacerte partícipe con los demonios. Acá estamos hablando de espiritismo lisa y llanamente, ¿sí? Es esto lo que está presentando. Comer cosas sacrificadas a los ídolos es una relación espiritista. Es el contacto con el enemigo. Y es también, como está hablando de comer y después también nos habla de beber, está hablando también del consumir de las falsas doctrinas de Babilonia, ¿sí? Recordemos, Jezabel es la que enseña, no solamente la que seduce, enseña. Y, vamos a avanzar un poquito más, también tiene a los que retienen las doctrinas de los nicolaitas. Es decir, no solamente tiene a los de Balaam, que son apóstatas y adúlteros, es decir, ecuménicos y buscan la relación de la iglesia y el Estado y una enseñanza espiritista en la iglesia, sino que además retiene la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco, que si vieron el capítulo número 4 de esta serie, el mensaje a la iglesia de Éfeso, ahí mencioné qué significa esto de los nicolaitas, ¿sí? En resumidas cuentas, Nicolaos significa la victoria del pueblo o los victoriosos sobre el pueblo, ¿sí? Que es la ideología de los que oprimen al pueblo y también es la ideología del populacho, es la ideología del pueblo común, de las bases, ¿sí? Esta relación que se da en un discurso donde coloca al rico contra el pobre, ¿sí? Y que en realidad salen beneficiados siempre ambos y nunca sale beneficiado aquel que no está metido ni en una discusión ni en otra, sino que le interesa no por beneficencia, ni porque lo recibió de arriba regalado, sino que le interesa trabajar y le interesa trabajar en libertad en su tierra. Nunca va a tener los beneficios ni de uno ni de otro. Sí, que es la gran discusión que hoy hay en el mundo en materia política, ¿sí? Perdón por sintetizarlo tanto, ¿sí? Nicolaos, esta conquista, este triunfo de la gente común, ¿sí? Diferente a la oligarquía, a la clase alta, de estar con los que oprimen. Es eso. Por eso la combinación de ambos conceptos es lo que podríamos definir como abominación, porque es algo abominable toda la apostasía esta, desoladora o lo que destruye. Este sistema es la combinación de ambas cosas. Es apóstata, presenta algo bueno con algo malo y por el otro lado va destruyendo, obliga, y el que no desea seguir estos indicativos queda fuera, ¿sí? Pero no queda fuera por las buenas, queda fuera por las malas, obliga. Si no tenés la marca, no comprás ni vendés. Pero también es el que persigue y mata y está sedienta de la sangre de mártires, de profetas. Bien, hasta acá hemos visto. Pregunta número 7. ¿Qué debe hacer la iglesia en Pérgamo para vivir y no ser juzgado con los otros? ¿Qué debe hacer esta iglesia? Hermanos, verso 16, arrepiéntete. Y de esto también hemos hablado bastante en la iglesia de Éfeso. ¿Qué significa esto de arrepentirse? ¿Sí? Viene del griego 3340, significa pensar diferente, pensar después. Es decir, ¿viste? Cuando se te cae la ficha, decís, ah, era por eso. Bueno, eso es arrepentirse, ¿sí? Es cambiar de opinión. Es que en un momento no lo habías visto y después era así. No lo había visto esto. Bueno, a esto se está refiriendo con arrepentirse, ¿sí? Y
¿Por qué le dice esto? Porque si no, iba a venir pronto a ti, no lento, sino que iba a venir pronto. El juicio se apresura, hermanos. El juicio se apresura para este mundo y sobre todo se apresura para su iglesia. Porque el juicio de Dios, dice 1 de Pedro 4, comienza por la casa de Dios. Y si este es el fin para los que creen, imagínense para los que no creen. ¿Por qué? Porque si no se arrepienten, iba a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Y ya hemos visto que la espada de la boca es la palabra de Dios. Ahora vean cómo este concepto se vuelve a repetir. ¿Por qué? Pregunta 8. ¿Qué es lo que se le promete a esta iglesia? A esta iglesia se le prometen dos cosas. Por un lado, al que venciere le daré de comer, ¿qué dice? Le daré de comer del maná escondido. Punto 1. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es esto. Y 2, le daré la piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sí? Dos cosas. Maná escondido y piedrecita blanca. ¿Qué significa esto? Hablando acerca del maná escondido, ¿qué es el maná? Y es una risa porque lo que estoy diciendo es justamente lo que es el maná. ¿Sí? Éxodo 16:15. Dice, los hijos de Israel se dijeron unos a otros cuando vieron el maná, ¿qué es esto? Y esa es la traducción de maná, ¿qué es esto? ¿Sí? Así que ahí tienen un dato de lo que significa el maná. Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os ha dado para comer. Y dice que este pan era dulce. ¿Sí? Ya vamos a entender por qué está hablando acerca de esto, pero Deuteronomio capítulo 8, verso 3, nos dice, Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber qué cosa, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿qué es el maná? Es un símbolo de ¿qué? De la palabra. ¿Sí? Es un símbolo también, Juan 6, de Cristo mismo. Él es el maná, Él es el pan que cayó del cielo. ¿Sí? Pero en primera instancia ahí, y lo va a repetir Jesús en Mateo 4, 3 al 4, es la palabra de Dios. Y Él la está citando. Y es lo que Él le ayudó a mantenerse firme en ese momento de tentación. En la primera tentación, justamente en el tema del alimento. Y hablando de el maná escondido, estamos hablando de la palabra de Dios escondida, ¿sí? En Jeremías 33:3 está la maravillosa promesa. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 13:44 nos habla del tesoro escondido. De una persona que se enteró de una gran riqueza, de un gran tesoro. ¿Y qué hace él? Lo que deberíamos hacer todos. Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ella va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No se lleva simplemente el tesoro, se compra todo, ¿sí? Porque lo que había allí era muy, pero muy importante. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos va a dar ese maná escondido, nos va a dar ese deleite por esa palabra y nos va a revelar cada vez cosas que hasta el momento, bueno, siempre lo mismo, mis hermanos, nunca podemos estar recibiendo exactamente lo mismo de la palabra de Dios. No podemos acercarnos a la palabra y siempre salir con el mismo pasaje, con la misma lectura. Oremos y pidamos a Dios el cumplimiento de esa promesa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. No cosas originales o cosas para llamar la atención o cosas que despierten tus sentidos y tus pasiones. No, eso no. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hay cosas que nosotros creemos que son importantes. Pero las que son importantes, las que son ocultas, son las que más necesitamos. ¿Y qué es lo oculto que más necesitamos?
Colosenses 1, 26 y 27, nos dice que el misterio que había estado oculto por los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, verso 27, están colocados, ahí está, muchas gracias. El misterio que necesitamos conocer es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el gran misterio, ese es el maná escondido, porque Cristo es el maná, es esa palabra escondida, es ese misterio que estuvo oculto, que hoy las iglesias no lo quieren revelar, pero es lo que Él más desea hacer. Que esa palabra, ese verbo, se haga carne en nuestra vida. Como se hizo en la vida de Él, el verbo se hizo carne, el verbo se quiere hacer carne en tu vida, para que ya no vivas vos, ni viva yo, sino viva Cristo en nosotros. Entonces, si nosotros nos arrepentimos de esta situación, vamos a hablar de esta situación, de una iglesia que cree que puede perfeccionarse en medio de la mentira, de una iglesia que cree que puede alcanzar el cielo en transigencia, en adulterio o en convivencia con aquellos que les interesa estas relaciones adúlteras, el Señor nos dice, arrepentite, cambia tu manera de pensar, porque eso no es lo que dice la palabra respecto a esto. El Señor no se va a unir, dice, no hay unión entre el templo de Dios y los ídolos. Si queremos aceptar a Cristo como nuestro Padre y que Él nos acepte como sus hijos, tenemos que abandonar no solamente la inmundicia, dice, vamos a leerlo en 2 Corintios capítulo 6, versos finales ahí, dice, por lo cual salid de medio de ellos, 2 Corintios 6, 17, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No solamente debemos dejar de tocar lo inmundo, como hoy están enseñando los medios de comunicación, de tener cuidado con lo que tocamos, con lo que pisamos, etc. Acá te dice también, apartaos también de la inmundicia. Apartaos de los que andan en esas inmundicias. A veces tenemos que dar un corte a nuestra vida. A veces tenemos que dar un cierre, un punto final a esa pervivencia que pareciera que suma, pero que no termina haciendo nada. ¿Por qué? Nosotros podemos estar entre hermanos y podemos estar trabajando y compartiendo la palabra y no estar de acuerdo en todos los puntos de doctrina, pero en los importantes lo estamos. Sobre todo en creer que la palabra de Dios es santa, es justa y es buena. Ahora, no podemos estar en unión, no podemos compartir con aquellos que no aceptan la palabra de Dios y que la llaman el pacto antiguo, que la llaman el Antiguo Testamento, que esto ya fue, que con Cristo todo esto se reemplazó, que la ley de Dios está caduca. No podemos estar en esa conexión porque la palabra de Dios nos está invitando justamente eso, a aceptar a Cristo como el dador de esa palabra y que esa palabra es vida. Moisés lo dice, esta no es cosa vana, esta es vuestra vida. Cristo lo dijo, estos mandamientos son vida eterna. Mis hermanos, estamos decidiendo y se están definiendo cosas muy, pero muy importantes. Tomemos la decisión de encontrar a Cristo, ese maná escondido. Y el último punto, la piedrecita blanca. ¿Sí? No voy a decir mucho porque no hay mucho tampoco para decir, pero porque estuve buscando a ver si alguno de ustedes encontró otra cosa y me encantaría escucharlo. Pero hablando acerca de la piedrecita, la palabra que se utiliza en griego es G5586 y significa lisa por el uso, o sea, como que no tiene ningún tipo de rugosidad porque la estuvieron manipulando, etc. También significa voto, ¿sí? Como el que uno va a votar algo. También significa veredicto, una decisión, y un boleto, o sea, un papel. Acá nos dice que Él nos va a dar una piedrecita blanca. Y podemos tener nosotros, yo creo que la sierva de Dios también habla con respecto a esto, y no voy a estar en desacuerdo de que el Señor también nos dé una piedrecita blanca. Pero el otro pasaje que utiliza esta misma expresión es Hechos capítulo 26 y verso 10, donde Pablo da su voto
para la muerte de los cristianos. Y la palabra voto es la misma palabra que piedrecita. Entonces, que Él nos dé una piedrecita blanca no es simplemente un gesto de darnos algo muy importante para nosotros, algo que tal vez hoy en día no le demos el valor porque no es dinero, no es algo intercambiable, pero que es muy importante para el reino de los cielos y para nuestra relación con el Señor, pero también se puede traducir como un voto, se puede traducir como un veredicto, algo que está blanco, ¿sí? Una decisión, pero que no aparece nada escrito. ¿Y saben a qué me hace pensar esto? Que el Señor lo que nos está diciendo, te doy una nueva vida, te doy una hoja en blanco. Cristo morando en nosotros nos da un nuevo veredicto, una nueva decisión para nuestra vida. Pero esa decisión está en blanco. ¿Por qué? Porque todo lo demás, ¿sí? Cristo ocupó nuestro lugar. Entonces, Él nos da esta piedra blanca y está en relación con el nombre nuevo. Porque si el nombre es el carácter, Él nos da una piedra blanca y nos da un carácter nuevo. Es decir, en Cristo somos una nueva persona, una nueva creación. Para aquellos que se arrepienten, pueden hoy empezar a disfrutar de estos frutos de la Canaán celestial. Tener a Cristo morando en su corazón y tener una vida nueva. ¿Qué más podemos pedir que esto, mis hermanos? ¿Qué más podemos pedir? Creo que más allá de que el Señor nos pueda dar en el cielo otro nombre, literal, y nos pueda dar un maná en el cielo y podamos comer de ese maná que está escondido dentro de la ley de Dios, porque eso también, el maná estaba escondido dentro del propiciatorio, en el lugar santísimo. El Señor nos está llamando hoy a disfrutar de estos frutos de la Canaán celestial. Y mis hermanos, quiero finalizar, sé que me he extendido, con lo que dice la sierva de Dios. Si lo puedo poner en pantalla. Perdón, para ustedes no. Búsquenlo. Es Conflicto de los Siglos, página 723. 723, capítulo 43, el fin del conflicto. ¿Sí? Y la frase dice así. Está hablando de quienes se encuentran cerca y lejos cuando vayamos al cielo. Nos dice, inmediatos al trono se encuentran los que alguna vez fueron celosos en la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego al Salvador con profunda e intensa devoción. Estos son los que se encuentran atrás de todo, ¿sí? En el cielo. Después, en una posición intermedia, vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y la incredulidad. Los que honraron la ley de Dios cuando el mundo la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y los agrupa a estos dos, ¿sí? Y por último, más allá, la gran muchedumbre que nadie puede contar, ¿sí? Los 144.000. Es decir, los que están más cercanos del trono son los 144.000. ¿Quién es esta iglesia de Pérgamo? La iglesia de Pérgamo es esa iglesia apóstata. Pero es esa iglesia también que se perfeccionó su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad. Porque ellos no dicen que se van a dejar de vivir donde mora el trono de Satanás. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo entiendo? Son aquellos que todavía no han tomado la decisión de salir de Babilonia, que no han tomado la decisión de perfeccionarse fuera de aquellos entornos donde no se enseña la verdad. Y son aquellos que podrían haber estado un poquito más adelante. Son aquellos que te hubiese faltado ese salto de calidad para estar entre los 144.000. Para estar entre aquellos que no van a ver la muerte. El Señor les promete algo muy importante, un cambio de vida. Les promete tener a Cristo en su corazón. Eso es impagable, mis hermanos. Y eso es lo importante. Pero me da mucha tristeza saber que ellos pudieron haber hecho un poquito más y se quedaron ahí. Cada uno va a ser juzgado de acuerdo a las oportunidades, de acuerdo a la luz que recibió, a las oportunidades recibidas y a las que podría haber aprovechado. Mis hermanos, que nuestra decisión hoy sea estar entre los 144.000. Ese es mi mayor deseo para todos ustedes, para todos los que me están escuchando. Pero el llamado está también para la iglesia de Pérgamo y debemos reconocerlo, debemos entenderlo y debemos también presentarlo para aquellos
que están pasando por una situación. Hoy escuchaba al hermano Manuel sobre otro tema y me pareció fabuloso, porque a pesar de que uno no puede entender muchas de las situaciones que estamos viviendo, hay cosas que no van y hay cosas que como cristianos tenemos que ser los primeros en llevar un mensaje de consuelo, porque Dios no nos está condenando, Dios no nos condena, Dios nos ama y aún en nuestros pecados Él envió a Cristo a morir por nosotros. Entonces, cuando empecemos a entender un poco del amor de Dios para con nosotros y Él quiebre este corazón, lo enternezca, vamos a poder entender por qué Dios manda también un mensaje a Pérgamo. Porque Dios ama aún a aquellos que siguen y desean perfeccionarse en los tiempos finales, aún en situaciones que no son de las más ventajosas. Cada uno luego decidirá, ¿sí? Y verá hasta dónde llegará, ¿sí? Los 144.000 son los únicos que pasarán por el periodo final. Los demás tendrán otra suerte. Ellos que se perfeccionaron entre la mentira y la incredulidad tendrán la misma suerte, dice, junto con otros que fueron martirizados por su fe. Los que fueron en la iglesia de Pérgamo, fieles como el testigo fiel, fueron los que se opusieron al Papa y fueron mártires. No dice eso, no dice que todos van a morir, pero nos da una pista. Cada uno elige, cada uno decide a dónde desea que sean sus últimos días, su momento final de esta tierra, ¿sí? Pero cada uno podemos decidir hoy, en este momento. Y si nuestros amigos no están viendo esto y están todavía participando de todas estas cosas, aún así llevar este mensaje de consuelo. Todavía hay esperanza. Si Dios todavía te puso ahí, en esa iglesia, en esa congregación que no me adora, todavía hay esperanza para vos, para que aceptes el verdadero mensaje, para que lo prediques donde estás, para que des testimonio con tu vida. Padre que estás en los cielos, Señor, muy agradecidos de que tú estés obrando, Señor, y para este tiempo, despertando nuestras conciencias a través del estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos indignos, Señor, nunca dejas de amarnos, siempre eres paciente, esperas que nos arrepintamos, que nos volvamos en obediencia a ti, Señor, y queremos, Padre, estar donde tú quieres que estemos. No queremos estar donde no debemos estar, Señor. Ayúdanos para que podamos, Señor, hacer tu voluntad, considerando, Señor, tus principios, considerando tus preceptos, tus enseñanzas, Señor. Y te agradecemos, Padre, que sigas obrando en nuestro favor, sigas despertando, Señor, las conciencias de todos tus hijos, de todo tu pueblo, en todo el mundo, Señor. Y que, Señor, obres en cada uno individualmente y también en las familias a quienes cada uno representamos. Amén. Gracias por todos mis hermanos que estuvieron hoy presentes, los que no pudieron estar, que tú seas con ellos y con aquellos, Señor, que no conocen tu palabra, Señor, que en todo el mundo estos mensajes que son enviados, Señor, en todas las plataformas puedan ser escuchados por todos, Señor, Amén. porque todos te necesitamos, Señor. Ayúdanos a prepararnos como tu pueblo para poder estar de pie cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, Señor, y que tú sigas bendiciendo, Padre, a todos aquellos que aceptan tu llamado para ser portadores de tu luz, para compartirla con todos aquellos que están sedientos de tu palabra, que tú bendigas a aquellos siervos y siervas que desinteresadamente, Señor, te entregan sus dones, sus talentos, su tiempo, su vida misma, Señor, para consagrarlos a ti, a tu obra, a esta obra, Señor, de preparar un pueblo para cuando Cristo venga, pueda estar de pie y poder recibirte y aquellos que aman y esperan tu venida. Padre, gracias, Señor, te lo agradecemos y te pedimos todos estos favores en el dulce nombre
de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mi hermana. Amén. Muchísimas, muchísimas gracias, mi hermana Fanny, por participar en esta última Mucho oración. Y nos estamos encontrando prontito. Así que Dios me los bendiga. Y la semana que viene estaremos estudiando el caso de Tiatira, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Bendiciones, mis Muchas hermanos. gracias. Fanny, muchas gracias nuevamente. Y gracias a todos los que han Gracias. participado hasta acá. Gracias a todos. Chao, mis hermanos.